Ahorita, ok, eso significa que vamos a comenzar porque, bueno, intentamos ser siempre muy puntuales y que, que el encuentro se extienda más o menos no dure más de una hora o algo así para que, bueno, cada quien pueda luego seguir lo que es su rutina. Nos acompaña Juan Miguel Mateus, que quizás también lo conoce o Saludos, quizás... profesor, ¿cómo está? ¿Qué tal, Juan Miguel? ¿Cómo estás? Gracias por eh, estar con nosotros. No, es con mayor gusto. Él es, bueno, diputado, secretario coordinador de la Junta de Dirección Nacional del partido y, bueno, por supuesto, gran apoyo y promotor de todo lo que es la formación de nuestra militancia. Entonces, bueno, le vamos dando la bienvenida a los que hoy nos acompañan, que se conectan. Bueno, ya la dinámica es que yo lo introduzco, profesor. Las personas pueden hacer preguntas en la cajita de preguntas y respuestas. Y bueno, cuando llegue el momento, interactuamos y como usted prefiera, yo le puedo leer las preguntas, usted las responde o usted mismo las lee, como usted se sienta más cómodo y que quiera avanzar. Ok. Las preguntas van a estar en el chat. En el chat, sí, sí, Ok. sí. Lo hacemos en el chat para hacerlo un poquito más ordenado para que, bueno, como se va conectando gente, que sí, hacerlo ordenado. Bueno, un saludo para todos los que se van conectando. Ah, ya aquí empezaron a escribir. Saludos a Joel González, que nos acompaña desde la isla de Margarita. Y bueno, por los nombres estoy viendo que tenemos personas, bueno, Rita Capriti, que es nuestra vicepresidente de formación y programas del estado de Aragua. Está Norelis de San Juan en Caracas, Nieves también de Margarita. Bueno, mucha gente conectada de todos los rincones del país. Ah, bueno, Isaira del estado Barinas, Yaracuy también. Bueno, mucha gente, mucha gente, mucha gente. Bueno, yo creo que podemos comenzar y... Ah, mira, aquí está Jaycee desde Caracas, del municipio Libertador, que es una dirigente nuestra muy importante del municipio Libertador. Norelis, también de San Juan, municipio Libertador. Yalimar Altuve, de los Altos Mirandinos, de San Antonio. Y bueno, así la gente va saludando poco a poco por el chat y bueno, es chévere que hemos ido creando como una rutina de formación en donde la gente sabe que los martes son para cargar baterías y bueno, tener insumos para ser mejores políticos al servicio de Venezuela. Ok, vamos entonces a comenzar. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan la tarde de hoy. Para Primero Justicia, para nosotros es un honor contar con la participación del profesor Rafael Arraiz Luca, que es bien conocido. Voy a leer una breve reseña de su currículum. Rafael Arraiz Luca es jurista, historiador, académico de número de la Academia Venezolana de la Lengua, institución en la cual ha desempeñado roles de alta responsabilidad como vicepresidente y tesorero. Egresó como abogado en la Universidad Católica Andrés Bello, después obtuvo maestría y doctorado en historia en esa misma casa de estudio y posee una especialización en gerencia de comunicaciones integradas de la Universidad Metropolitana. Es profesor de esa misma casa de estudios y ha ejercido como profesor principal de la carrera en la Universidad del Rosario en Bogotá. Su prestigio académico lo ha llevado a ser titular de la cátedra Andrés Bello en el Saint Anthony College en la Universidad de Oxford y Visiting Fellow en la Universidad de Warwick. Su prolífica labor de investigación y divulgación supera los 70 títulos publicados abarcando la historia política, empresarial y literaria. Entre sus obras recientes destacan la biografía de José Antonio Páez, el del mito al hecho, Simón Bolívar, Triunfo y Ocaso, además de su exhaustiva investigación sobre la historia de la capital de Caracas, historia de una ciudad. Por su contribución a la cultura y a las letras, fue condecorado con el gobierno de España con la Orden de Isabel la Católica en grado de comendador. Muchísimas gracias, profesor. Como le comento, es un honor
poder contar con usted. Queríamos que nos comentara y responder esta pregunta a modo de, bueno, como de inicio, ¿no? De por qué es importante la historia. Acá están conectados políticos que con mucha valentía militan en partido político, hacen partido político y bueno, están muy interesados en escucharlo y muchísimas gracias a usted y a todos los que hasta ahora nos acompañan. Bueno, muchas gracias, Paola, por tan generosa presentación. Y bueno, tengo conciencia de que estoy hablando con políticos. De allí que hay que decir que la sustancia de la política es la historia. Es muy difícil, casi que imposible, actuar políticamente si se desconoce el lugar y donde se está actuando. Esto incluye, por supuesto, la historia regional, la historia nacional, la historia del continente latinoamericano en el que estamos, la historia del hemisferio occidental al que nosotros pertenecemos y si es posible también la historia de Oriente, del otro hemisferio del planeta. De modo que conocer la historia no es garantía de no cometer errores, pero sí es sustancia y es esencial para la actividad política, ¿no? Claro, cuando hablamos de historia tendemos a creer que se trata de la historia política solamente y no es así, la historia tiene muchas aristas. Hay historia económica, historia familiar, historia empresarial, historia de diversas naturalezas, porque en el fondo la historia lo que está estudiando es el pasado de la actividad del hombre. Y el pasado incluye muchas disciplinas, no solo la disciplina política. En lo personal, mis líneas de investigación a lo largo de los años han sido historia literaria primero, después me interesé muchísimo por la historia política y después abrí otra ventana en la que tengo muchos años, que es la historia empresarial de Venezuela. Durante mucho tiempo mi ámbito de estudio fue la historia venezolana y en los últimos años también me he empezado a transitar la historia latinoamericana, sobre todo los países de habla hispana. No he trabajado Brasil, no he trabajado Trinidad y Tobago, Barbados, Jamaica, los Estados Unidos o Canadá, que son americanos, pero de habla inglesa. Cuando digo que la historia es la sustancia de la política, lo que quiero decir es que conocer la historia local, nacional o continental nos permite no descubrir el agua tibia, es decir, no incurrir en errores en los que se incurre con muchísima facilidad cuando se desconoce la tradición de nuestros países y lo que ha ocurrido en nuestros países a lo largo fundamentalmente de 500 años, que son los años que tenemos incorporados al mundo occidental a partir de la azarosa y accidental llegada de Cristóbal Colón a estos territorios insulares, porque Colón murió sin saber que había descubierto para el viejo mundo el nuevo mundo. Y digo para el viejo mundo porque, por supuesto, los habitantes, los llamados habitantes originarios de América, cada vez se hacen hallazgos que van ampliando el rango etario, es decir, se pensaba que fueran 12.000 años, ahora aparecen registros arqueológicos que hablan de 15.000 años y hay quienes han encontrado registros arqueológicos todavía más antiguos, ¿no? Sobre la población del continente americano se esgrimieron distintas teorías. La teoría más aceptada al día de hoy es el paso de los asiáticos por el estrecho de Bering, aunque no se descarta la llegada de asiáticos por el Océano Pacífico,
pero no es una hipótesis completamente comprobada. En relación con nuestra historia política, que es la que a nosotros, a una audiencia como esta, puede interesarle, se viene cometiendo un error, a mi juicio, desde hace muchos años, y es considerar que la historia política nuestra comienza con la creación de las repúblicas, de los estados modernos que suceden al Imperio Español en América, cuando de los 500 años que tenemos incorporados al mundo occidental, 300 años fuimos parte del Imperio Español. De modo que desconocer de un plumazo lo que significó para nosotros ser parte del Imperio Español durante 300 años es un error, porque si seguimos las hipótesis de Fernand Braudel, que tienen mucho sentido, para Brodel 200 años es un tiempo todavía corto. 500 años, él hablaba ya de un tiempo en el que se podían establecer algunas variables dentro de una estructura, y 800 años era un periodo para él que podía estudiarse un desarrollo, un auge y una caída prácticamente completas. Según esa teoría, nosotros estamos todavía lejos de haber llegado a 800 años de habernos incorporado al mundo occidental. Eh, bueno, por otra parte, los países de América Latina no son todos iguales. Hay variables muy importantes. En el caso venezolano, una de las variables más importantes nuestras que nos distingue en el concierto latinoamericano es la enorme inmigración que nosotros tuvimos a lo largo de todo el siglo XX. Esto nos acerca a la Argentina, cuya experiencia es similar, con la diferencia de que la Argentina comienza a recibir grandes contingentes de inmigrantes a partir de la segunda mitad del siglo XIX y hasta 1945, cuando comienza el peronismo en la Argentina. Eso nos hace países similares en nuestras combinatorias sociales. Yo, si les pido a ustedes que en esta audiencia de 217 personas que levanten la mano quienes tienen abuelos extranjeros, y van a levantar la mano un número enorme. No, no estoy pidiendo que lo hagan. Si les pregunto quiénes tienen bisabuelos extranjeros, es muy probable que toda la audiencia levante la mano. Déjenme decirles que eso que para nosotros es natural no es común en América Latina. Solo ocurre en estas mismas dimensiones en la Argentina y en Venezuela. Ustedes hacen este ejercicio en Colombia y le preguntan a un aula de clase que levanten la mano quienes tienen abuelos extranjeros, y lo más probable es que nadie levante la mano. Y si les preguntas bisabuelos, todavía nadie va a levantar la mano. Eso supone una diferencia importante, una singularidad política venezolana y por supuesto cultural. Pero claro, la política es una actividad cultural en términos esenciales. De modo que cuando digo es una diferencia política, estoy diciendo que es una diferencia, una singularidad cultural importante, muy importante. El otro aspecto fundamental para entender el desarrollo político venezolano es que somos un país casi despoblado. Esto puede sorprender a la gente, pero no, no es sorprendente. Además, este no es un fenómeno nuevo. Durante todo el periodo de colonización que formamos parte del Imperio Español, Venezuela fue un país muy poco poblado. En el periodo republicano lo fue todavía más. Y ustedes leen, por ejemplo, las memorias y cuentas de los ministros de Relaciones Interiores de Venezuela de 1830 hasta 1936, durante más de un siglo, y la primera observación de los ministros es que se necesita
que lleguen inmigrantes, mano de obra calificada, que Venezuela está prácticamente deshabitada. Eso no ha dejado de ser así, a pesar de que el crecimiento poblacional venezolano durante el siglo XX se incrementó notablemente con los inmigrantes. Pero todavía en el censo de 1961, Venezuela tenía 7 millones de habitantes, que eran muy poco, y de esos 7 millones de habitantes, alrededor de 1.500.000 habían llegado en los 30 años anteriores. Me estoy refiriendo a italianos de los pueblos del sur, a portugueses de la isla de Madeira y a españoles mayoritariamente canarios y gallegos en ese periodo. De modo que esa es otra singularidad venezolana, un país poco poblado que ahora se ha pronunciado todavía más con el éxodo, la diáspora que se ha producido en los últimos años, cuyos números yo no me atrevo a ventilar porque no tengo certezas, pero sin duda son millones de personas, lo que ha pronunciado todavía más esa circunstancia de ser un país despoblado. Otra singularidad venezolana, que en este caso no es venezolana, sino continental, es la gran dificultad que tuvimos durante todo el siglo XIX para consolidar un Estado moderno, una república. Esto se expresó de distintas maneras, pero fundamentalmente podemos advertirlo en el fenómeno de los caudillos regionales, que impedía o dificultaba que se consolidara uno de los elementos centrales del Estado moderno, que es el control del territorio. Eso a Venezuela le costó muchísimo. Y finalmente el Estado venezolano acaba con los caudillos regionales durante el gobierno de Cipriano Castro en 1903, cuando tuvo lugar la última batalla que hubo en Venezuela, que es la batalla de Ciudad Bolívar, entre el ejército comandado por Juan Vicente Gómez y el ejército de Nicolás Rolando. De modo que allí, tan tarde como 1903, Venezuela conquistó su territorio totalmente a través de quien tiene el monopolio de la violencia en un Estado moderno, que son las Fuerzas Armadas. De modo que eso es importante señalarlo. La otra singularidad venezolana, y esta sí es exclusivamente venezolana en todo el continente, es el petróleo. Nosotros desde 1914 y hasta este instante en el que estoy hablando, se puede decir que la sangre de Venezuela es petróleo crudo. Eso ha sido lo definitorio en nuestra vida política, en nuestra vida económica, en nuestros patrones culturales, desde 1914, cuando la Shell, una compañía inglesa holandesa, dio con el yacimiento Sumaque 1 en la región de Mene Grande, en el estado Zulia. Al día de hoy eso no puede cambiar porque las reservas certificadas planetarias señalan que las reservas petroleras más grandes del mundo están aquí, en la faja petrolífera del Orinoco. Mientras el petróleo sea el patrón energético mundial, Venezuela vivirá o malvivirá de acuerdo con su producción petrolera, eh, ya sea en manos del Estado o en asociaciones mixtas o en el régimen concesionario, como fue hasta el año 1976, cuando Carlos Andrés Pérez estatizó el petróleo en Venezuela. De modo que esas son algunas de las singularidades venezolanas. Pudiera extenderme un rato más hablando de la importancia del conocimiento de la historia. Fíjense que, por ejemplo, a mí me parece que el conocimiento de la historia petrolera para cualquiera que se desarrolle políticamente es esencial. Es como que si tú le dijeras a un francés o te preguntaras si un francés sabe de vinos, sabe de quesos,
tiene que hacerlo, si esos son los productos esenciales de Francia. Es como que un escocés ignorara totalmente el whisky, cuando el whisky es lo esencial de Escocia. Que un venezolano no conozca de petróleo cuando tenemos ciento y tantos años, 115 años, fundamentalmente viviendo de la producción petrolera, bueno, caramba, es algo que no debería ocurrir. Entonces, porque además la política que podemos desarrollar en Venezuela está indisolublemente ligada al petróleo. Esto lo entendió perfectamente uno de los grandes líderes políticos históricos que tuvo Venezuela, que fue Rómulo Betancourt, cuyo libro esencial se llama Venezuela, Política y Petróleo. Esto lo comprendió él perfectamente y bueno, lo que estamos viviendo los venezolanos en este momento a partir del 3 de enero es prácticamente Venezuela, política y petróleo. Porque lo que ocurrió también tiene que ver con esa condición petrolera que nosotros tenemos. Bien, lo otro que me parece una singularidad importante es que Venezuela, a partir del golpe del 18 de octubre de 1945, abraza el proyecto de una democracia liberal representativa, con partidos políticos de masas, con elecciones universales, directas y secretas. Fue uno de los primeros países en América Latina en tener elecciones universales, no el primero, pero uno de los primeros. De modo que la incorporación de la mujer en Venezuela a partir de 1945 ha sido plena. Otra singularidad político-cultural venezolana es que si ustedes buscan los registros de estudiantes universitarios del año de 1958, cuando en Venezuela funcionan apenas 6, 7 universidades, 9 de cada 10 estudiantes son hombres y una es mujer, escasamente. Al día de hoy, si ustedes pulsan los registros universitarios actuales en Venezuela, el 55% de los estudiantes son mujeres y el 45% son hombres. Esto es un cambio político y cultural de enormes dimensiones que ha ocurrido en términos históricos en muy poco tiempo. Y con esto termino. Los historiadores trabajamos con unos tiempos distintos a la vida humana. Para todos nosotros, 20 años es una eternidad porque son 20 años en una vida que en el mejor de los casos vamos a llegar a los 80 años. Venezuela en este momento, el promedio, la expectativa de vida está entre 74 y 75, 80 ya sería excepcional. Pero en términos históricos, 20 años no es absolutamente nada, es un suspiro. Entonces, los procesos históricos son más parecidos a los procesos geológicos que a los tiempos humanos. Nosotros, como seres humanos, tenemos una gran urgencia porque contamos con muy poco tiempo y la historia se mueve mucho más lentamente. Cualquiera de ustedes pudiera decirme, bueno, ahora hay una aceleración de la historia porque la inteligencia artificial, el Internet, a partir de 1993, la inmediatez de todo lo que ocurre en todo el planeta hace que los tiempos históricos se aceleren. En alguna medida sí, pero a mí me gusta recordar lo que decía García Márquez, ese extraordinario narrador. Él decía que cuando él viajaba en avión, su cuerpo llegaba un día, pero el alma se tardaba como una semana en llegar. Bueno, eso mismo pasa con nosotros. Los hechos ocurren a una gran velocidad, pero nuestra psique o nuestra alma, como ustedes quieran llamarla, va metabolizando esos fenómenos mucho más lentamente, porque esa es nuestra naturaleza. Es una naturaleza más cercana a lo que decanta que a lo que ocurre súbitamente. De modo que esas son las singularidades políticas sobre las que nosotros podemos trabajar y repetirles que el conocimiento de la historia
para cualquiera que se dedique a la actividad política es esencial. Puede ser incluso la diferencia entre una gran estatura política y una que no lo es. Y termino con Betancourt. Cuando a Betancourt le preguntaron cómo va a formar los cuadros del partido, estoy hablando de 1941, dijo, aquí lo que tenemos que hacer son talleres para leer los 15 tomos de la historia de González Guinán. Y lo hicieron muchísimo los adecos. Creo que dejaron de hacerlo, por cierto, pero lo hicieron muchísimo. Y eso era lo correcto. Eso era lo correcto. Claro, hoy en día no necesitarías los 15 tomos de González Guinán, porque eso se refieren al siglo XIX y no es necesario entrar en tantos pormenores para tener una visión general pero no superficial de la vida política venezolana, que es el ámbito donde ustedes hacen política. Hasta aquí, Paola, escucho preguntas. Muchísimas gracias, profesor. La verdad es que súper interesante y enriquecedor y preciso, ¿no? Los aportes. Hay algunas preguntas que han llegado en el chat y otras que, bueno, que han surgido fuera del chat, ¿no? Muy bien. Eh, yo la primera pregunta que le quisiera hacer es sobre recomendaciones de lectura, sobre fundamental, bueno, en líneas generales, pero también sobre la historia del petróleo, ¿no? ¿Qué recomendaría usted leer sobre eso? Quizás no solamente manuales de historia, sino también literatura, sí, novelas, cosas que pudiera ser atractivo y formativo, ¿no? Para la militancia. Bueno, a ver, Paola, me pones en un predicamento difícil porque tengo que hablar de mi trabajo. Yo, yo escribí una historia del petróleo que se consigue, está en Amazon, aquí en Venezuela se consigue en las librerías, pero ustedes, todos los que están afuera, en Amazon está, edición por demanda, Kindle o ebooks. ¿Por qué escribí esta historia del petróleo? Bueno, por una razón muy sencilla, no existía. Si tú, como me pasó a mí hace 15 años, fui a la biblioteca a buscar una historia del petróleo en Venezuela y encontré un libro de un scholar norteamericano cuyo doctorado fue una historia del petróleo y fue publicada en 1954. Ok. Eso era todo. La bibliografía petrolera es enorme, pero son trabajos parciales. Entonces, si ustedes quieren leer una historia del petróleo, lamentablemente, porque yo quisiera que hubiesen otras, tienen que recurrir a la que yo escribí. Entonces, sí, puedes entrarle por la vía de la novela, de los cuentos. Hay cuentos hay una novela de Otero Silva, hay novelas, pero una historia organizada, cronológica del petróleo en Venezuela fue lo que yo escribí y está a la orden de ustedes. Esa sería mi sugerencia. Y ahora que hablamos de novelas y que usted, por supuesto, ha trabajado mucho y es miembro de la Academia de la Lengua, eh, ¿qué le puede aportar la literatura al político o la literatura histórica? A mí, por ejemplo, me encanta una novela histórica, es lo que más leo en mis tiempos libres, lo que más leo es novela histórica. ¿Qué qué cree que nos puede aportar eso? Bueno, puede aportar mucho. Por ejemplo, yo creo que leer a Gallegos es fundamental, pero Gallegos no escribe novela histórica. No. Gallegos, pudiéramos decir que escribe novela psicológica y sociológica que toca el alma del venezolano. Una novela como Doña Bárbara es extraordinaria, una novela como Canaima, con Marcos Vargas adentrándose en la selva buscando sus raíces. Son novelas de gran calado, importantes, muy sabrosamente escritas. Lo mismo se puede decir de las novelas de Uslar Pietri o de los ensayos. Nosotros tenemos grandes ensayistas. Estoy pensando en Mariano Picón Salas, en Juan Liscano, en el propio Arturo Uslar, que es un gran, gran ensayista, en Juan Nuño. Ujú. De modo que
Si quienes quieran entrar a la comprensión del país por la vía de la literatura, bien sea la narrativa, el ensayo, la poesía o el teatro, también es una puerta importante. Las obras de Cabruja son obras valiosas dentro de la escena costumbrista. Lo mismo las obras de Román Chalbó, la obra enorme de Javier Vidal, todavía en progreso porque Javier trabaja incesantemente, pero allí hay obras de contenido político, como las obras de Vidal sobre la locura de Escalante, sobre la amante de Isaías Medina Angarita, etcétera, etcétera. Son visiones de Venezuela desde una perspectiva muy, muy personal del dramaturgo. Todos esos caminos están bien, y la lectura de historia, simplemente, ¿no? Sí, quiero aprovechar antes de seguir de saludar a representantes de la Junta de Dirección Nacional de Primera Justicia que hasta ahora nos acompañan. Está Enson Ferrer, que es nuestro vicepresidente nacional de organización, Milagros Valera del Estado Miranda, Yajaira Forero del Estado Miranda y Palacios, Luis Palacios, que es nuestro secretario juvenil nacional. Hay otra pregunta, profesor, que la hace Elvis Montero del Estado Zulia que pregunta sobre la relación o si existe relación o cuál es su opinión entre densidad poblacional y desarrollo económico. Si en el caso venezolano la densidad poblacional pudo haber afectado nuestro trayecto al desarrollo. Hay correlaciones entre el desarrollo económico y la densidad poblacional. Por ejemplo, tú estás viendo cómo en los meses pasados la India pasó a ser el país más poblado del mundo y desarrollando políticas liberales desde hace unas décadas, unos cuantos años, su Producto Interno Bruto ha ido creciendo. La India, en las últimas mediciones que vi la semana pasada, tiene el tercer Producto Interno Bruto del mundo. Pasó a Japón, pasó a Alemania. ¿Eso es porque la India es un país totalmente desarrollado? No, pero es un país con 1.400 millones de personas. Entonces, dentro de la ecuación del desarrollo económico, el tener un mercado muy grande ayuda mucho, ayuda muchísimo. No es el único factor, por supuesto, hay otros y bueno, todo depende del nivel de desarrollo. Alemania es un país que tiene la mitad de Venezuela en territorio, pero tiene 80 millones de personas, pero 80 millones de personas con altísimos niveles educativos, casi prácticamente todo el mundo es bachiller, y un desarrollo económico inimaginable. Es el mismo caso de Japón. El mismo caso de Japón. Japón tiene una población mayor, pero en decrecimiento porque no se reproducen por distintos motivos. De modo que la población y el desarrollo económico es un factor importante. No es el único, como creo haber explicado. Sí, tenemos una pregunta también de otra persona que es miembro de la Junta de Dirección Nacional del partido y presidente de la Asamblea Nacional 2015, que es Dinora Figuera. Y Dinora pregunta que, qué hay de cierto de que la historia es de quien la escribe y cómo influyó el cambio de narrativa del socialismo del siglo XXI en la conciencia histórica del venezolano de hoy. Bueno, esa máxima de que la historia es de quien vence, es el dicho, ¿no? La historia la escriben los vencedores. Bueno, eso ha podido ser cierto antes de los historiadores profesionales, porque los historiadores profesionales que por más afinidad ideológica que tengan con alguna corriente de la filosofía política, intentan escribir historia buscando pues lo que podemos llamar como la verdad de los hechos. Entonces, hoy en día podemos contar con historiadores menos comprometidos con un universo ideológico partidista, digamos así. Entonces, eso nos permite pasar la página de esa idea según la cual quienes escriben las historias son los vencedores.
Es una verdad a media. Eso ha podido ocurrir. Hoy en día ocurre todavía, uno lee libros sesgados de historia, pero en líneas generales también se consiguen interpretaciones más profesionales, digamos. Sí, ahí tenemos otra pregunta de Lidic Rodelo, que es de la Directiva Municipal de Primero Justicia, Guarenas, y ella habla sobre la necesaria transformación de la educación en nuestro país cuando avancemos hacia la democracia. Y pregunta lo siguiente, una vez que se restablezca la democracia en Venezuela y se renueve el pensum de estudios en la educación primaria y media general, y aprovechando la incorporación de la inteligencia artificial en nuestras vidas, ¿cuáles serían los parámetros para establecer lo que sería materia de historia contemporánea en Venezuela con lo que hemos vivido en estos 27 años de chavismo, madurismo y ahora rodrigato? Bueno, una pregunta muy difícil de responder. En todo caso, la historia contemporánea se considera que comienza en 1830. Si solo estudiamos historia contemporánea y no estudiamos el periodo colonial español, no vamos a entender plenamente lo sociológico venezolano y lo psicológico venezolano. De modo que yo comenzaría diciendo que también hay que estudiar el periodo colonial, porque eso nos modeló en muchísimos sentidos y todavía hay prácticas culturales muchísimas que vienen del periodo colonial. Entonces añadiría eso. Em, en relación con el pensum de estudio, bueno, habría que sí, que tener, por supuesto, lo que dije antes, una educación no sesgada, no abiertamente sesgada hacia una versión de la historia marxista o de la izquierda como se ha pretendido. Digo que se ha pretendido porque no creo que se haya logrado realmente, ¿no? No creo que se haya logrado porque la gente también tiene resortes democráticos, tiene discernimiento, tiene pensamiento crítico y sabe cuándo le están diciendo algo que es o que no es. Por supuesto, hay gente que sí muerde el anzuelo de unas posiciones distintas a esta que estoy señalando. Buenísimo. Bueno, acá tenemos Norelis, hace un comentario desde San Juan, dice el reventón del Pozo Barroso II en 1922 fue el evento que le gritó al mundo que Venezuela era una potencia petrolera y Ramón Morales del Estado Carabobo, es vicepresidente de formación del Estado Carabobo y bueno, su vida profesional ha estado relacionado con el tema del petróleo, agrega lo siguiente. El Fondo Editorial del Centro Internacional de Educación y Desarrollo, FONCIET, publicó la cronología del petróleo venezolano del geólogo Aníbal Martínez, destacado petrolero venezolano y miembro en vida de importantes organismos de la OPEP. Sin la menor duda, y la cronología de Aníbal Martínez es utilísima, pero una cosa es una cronología y otra es una historia interpretativa. Ok. En investigaciones me sirvió muchísimo la cronología de Martínez y muchas otras. Y lo que señalaba de los Barrosos dos, a ver, esto hay que explicarlo. Sumaque uno, que es un descubrimiento de la Shell, da con un pozo importante en Menegrande, en la región de Menegrande. Ahora, cuando la misma Shell da con el yacimiento Los Barrosos II en el año 1922, en ese momento era el yacimiento petrolero más grande que se había descubierto en la Tierra. Ok. Y muy pronto, ya para 1928, apenas 6 años después, Venezuela era el segundo productor de petróleo en el mundo. El primero era los Estados Unidos, después Venezuela, después Rusia, después México y después una producción descendente. De modo que sí, que el petróleo es esencial para entender a la nación y al Estado venezolano. Bueno, y aprovecho de enviar un saludo al equipo de Primero Justicia en el municipio Baral del estado Zulia, en donde está el Sumaque 1,
que Ajá. también están conectados acá la tarde de hoy. Yondri Medina pregunta lo siguiente: ¿cree usted que la migración reciente ha ayudado a la permanencia del régimen debido a que son 8 millones de personas menos a las cuales debe atender, además de la disminución de la delincuencia por el mismo éxodo? Mira, en alguna medida sí. Es más fácil batallar con 8 millones menos o 7 o 6 que con 6 u 8 millones de personas adentro. Creo que sí, que en principio sí, pero habría que hacer un estudio y verlo. De manera impresionista me parece que sí. Tenemos una pregunta de Derwin Torres, que se nota que es lector acucioso de su obra, porque hace el siguiente comentario. Profesor Arraiz, ¿puede comentar por favor el episodio de la historia donde Páez restituye en la presidencia de Venezuela al doctor Vargas como un compromiso de mantener el sistema republicano? Sí, es un momento muy bonito de la historia de Venezuela. Santiago Mariño y José Tadeo Monagas fueron los autores del primer golpe de Estado que hubo en Venezuela. Ellos le dan un golpe de Estado, como militares que eran, al doctor Vargas. Eso mal llamada revolución de las reformas. El argumento que ellos tienen es que siendo ellos generales victoriosos del ejército de la guerra de independencia, ellos son los acreedores del poder. Le dan un golpe de Estado a Vargas, Vargas lo envían a la isla de San Tomás, interviene el general Páez con su ejército, manda a traer a Vargas, le tuerce el brazo a Mariño y a Monagas, para hacerles el cuento corto, y le restituye el poder a Vargas. Y ahí empieza un tema muy interesante, un dilema. Vargas le dice a Páez: estos señores infringieron la Constitución y las leyes, son unos delincuentes, no pueden estar libres. Y usted ha llegado a un acuerdo de convivencia con ellos. Entonces, Páez me imagino el diálogo que no está escrito, pero ha debido decirle: si yo no llego a un acuerdo con ellos, tengo que irme a la guerra con ellos. Y ellos tienen sus propios ejércitos. Yo tengo el ejército nacional, pero ellos tienen sus propios ejércitos. Entonces, ¿vamos a ir a la guerra a matarnos todos o llegamos a un avenimiento con estos generales que han cometido un delito tan grave como es un golpe de Estado? Entonces, ahí ese dilema queda sobre la mesa. Vargas finalmente renuncia de manera irrevocable a la presidencia de la República, pero queda el gesto extraordinariamente republicano de José Antonio Páez de haberlo restituido, con esta coletilla que señalo, ¿no? Que lo restituyó, pero pactó con los insurrectos. La gran pregunta es: ¿no ha debido hacerlo? ¿Ha debido ir a una guerra con Mariño y Monagas? Cada quien que saque sus propias conclusiones. Gracias, profesor. Tenemos otra pregunta de Juan Galíndez, que quiere saber su opinión sobre lo que, de acuerdo a su criterio, al criterio de Juan Galíndez, es algo que se maneja coloquialmente, y es que los venezolanos no tenemos identidad definida debido a lo que fue el proceso postcolonial. Entonces, no sé si usted tiene alguna opinión sobre No, eso. no, no, para nada. Los venezolanos sí tenemos unos rasgos definitorios. La identidad sí, yo no sé muy bien qué es, pero en ninguna parte del mundo, porque todo el mundo es un crisol híbrido. Tú me dices a mí, ser estadounidense es esto. Yo te digo, ¿pero esto qué? Es ser de la Florida, es ser de California, es ser de Iowa, es ser de Boston. Entonces, son cuatro maneras distintísimas de ser estadounidense. Tú me dices, los colombianos tienen una identidad. Los colombianos son 7 países: los costeños, los caleños, los bogotanos, los antioqueños, los llaneros, y cada uno de ellos distintísimo entre sí. Nosotros mismos somos muy parecidos, los cumaneses, los carupaneros,
¿Y los tachirenses y los merideños? Para nada. Los centrales somos parecidos a los llaneros, tampoco. Los zulianos, que son de los más particulares del país, se parecen a los guayaneses en lo absoluto. Entonces el tema de la identidad no es un tema fácil y eso casi que no existe en ninguna parte del mundo. Yo te pregunto, ¿qué es ser español? Ser español es ser vasco, canario, catalán, valenciano, de Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, extremeño, son todos diferentes, todos diferentes. Y cuando tú le pones la lupa a todos los países, más o menos te vas a encontrar con lo mismo. Entonces, lo que hay que preguntarse es si definir una identidad sirve de algo, sirve de algo. ¿No es mejor aceptar la pluralidad eh, con algunos elementos unificadores? Yo creo que sí. Gracias, profesor. Tenemos una pregunta de Jonathan Hill que me parece interesante y él se pregunta si para la dirigencia política es imprescindible tener formación académica. Caramba, no es imprescindible, no lo es. De hecho, Rómulo Betancourt no la tuvo, Carlos Andrés Pérez tampoco. Pero el dirigente político que no tenga formación académica la tiene más difícil porque está obligado a ser autodidacta. Y ser autodidacta es muy complicado, muy exigente. Entonces, la formación académica, la educación formal, me parece que es valiosa. No es indispensable, como les digo. Ahí están los ejemplos de Betancourt y de Carlos Andrés Pérez. Y también hay ejemplos en el mundo literario. Borges, que es uno de los grandes escritores de habla hispana, era bachiller. Octavio Paz era bachiller. Juan Liscano era bachiller. No tenían formación universitaria. Y eso impidió que sus obras fuesen extraordinarias. No, pero supuso un trabajo de autodidactismo muy exigente. Bueno, y unos talentos extraordinarios, ¿no? También, Claro, o sea, por supuesto, por unos supuesto. talentos personales que se perdieron de vista y que muy pocas personas lo tienen. La mayoría somos muy normales y no Así tenemos es, esos talentos. esos talentos y esas virtudes. Sí. Alex Ojeda dice lo siguiente. Mariano Picón Salas indicó que Venezuela entró al siglo XX con la muerte de Gómez. ¿Ve algún paralelismo de esto con la salida del chavismo del poder, permitiendo entrar a Venezuela en el siglo XXI? Bueno, es que yo creo que esa es una frase que se ha dicho muchas veces, con el mayor respeto a don Mariano, no creo que sea una frase feliz. De hecho, Castro y Gómez, que fueron un retroceso para el espíritu democrático que ya existía en el siglo XIX en alguna medida, por otra parte, derrotaron a todos los caudillos regionales y ayudaron a la consolidación del Estado. Entonces, y además, la industria petrolera crece, nace y crece durante la dictadura del general Gómez. Entonces, decir que Venezuela entró al siglo XX en el año 36 es desconocer todo lo que pasó antes. Y ese tipo de simplificaciones son muy efectivas como lema. Es un lema muy afortunado, como el de Uslar de sembrar el petróleo. Los lemas tienen mucho de verdad, pero dejan mucho por fuera. Entonces, no creo. Tú me preguntas si Venezuela está entrando en el siglo XXI en este momento. Tampoco lo creo un lema afortunado. Eh, Creo que, bueno, que tuvimos esta circunstancia larga de la que no hemos salido, pero no se puede decir que la nación venezolana, el Estado puede que sí, pero la nación venezolana no es una nación ahistórica o anacrónica. No, aquí más o menos está, pues con las diferencias de tiempo que tenemos todos dentro de esa misma nación.
Muy bien, tenemos un comentario de Neibel González del estado de Cabimas, el estado Zulia. Dice magistral clase de historia, ciudadanía y tal vez de geografía, es decir, ciencias sociales. Desde Cabimas un saludo, tierra petrolera. Otro comentario de Alex Ojeda Baute que dice, el libro La renta y el reclamo de Diego Bautista Urbaneja puede ser muy interesante. Lo es, lo Trata de es, hacer una historia de pensamiento económico nacional y abordar críticamente la conformación del Estado rentista venezolano. lo es, sin duda. Buenísimo. Una de las cosas más interesantes de cuando tenemos estas sesiones es que nos damos cuenta que hay tanta gente, militantes del partido con, bueno, con cultura y estos espacios son muy interesantes para dejarnos ver, ¿no? Y compartir. Norelis de San Juan otra vez dice, profesor, la guerra federal y la transición del gomecismo tienen semejanzas al momento que vive hoy Venezuela. No, ninguna. Son dos contextos históricos completamente distintos. ¿Sabes que eso es difícil de hacerlo? Decir, bueno, esto se parece a tal cosa, esto se parece a tal otra. Es difícil. Hay casos en que sí, pero sobre todo me refiero a personajes. Por ejemplo, tú me preguntas, ¿quién es el personaje histórico más parecido a Chávez? Y yo te diría, bueno, José Tadeo Monagas, pero te lo digo con hechos. Monagas hace una constituyente, ordena prácticamente redactar una constitución que permite la reelección inmediata, pasa el periodo presidencial de 4 años a 6. Tú me dirás si esto no es lo más parecido al continuismo que se instauró a partir del referéndum del año 2009, porque el del 2007 lo perdió Chávez, pero el del 2009 lo ganó e hizo estas modificaciones constitucionales que permitían la reelección indefinida, que es un mecanismo que en las democracias presidencialistas y representativas como la nuestra, atenta contra la democracia. En un régimen parlamentario, la reelección es indefinida, pero los mecanismos democráticos que se ventilan en el Parlamento conducen a que esos gobiernos ejerzan la democracia el día a día en los parlamentos. Entonces, ahí se puede hablar de una reelección indefinida sin que atente contra la democracia, ¿no? En el caso de las democracias presidencialistas como la nuestra, inspirada en el sistema norteamericano, pues la reelección indefinida es una negación del otro principio de la democracia, que es la alternabilidad, ¿no? Sí, tenemos una pregunta de Jesús Ernesto Vilches que dice, profesor, para usted, ¿cuál sería la década de mejor producción y de mejor manejo de los recursos desde que comenzó la explotación petrolera en nuestro país? Bueno, si vamos a juzgar por la producción petrolera, es la década, los 15 años que van en los gobiernos de Betancourt, Leoni y Caldera. El momento de mayor producción petrolera de Venezuela es 1970, cuando gobierna Caldera y la producción llegó a 3,5 millones de barriles. Algo parecido ocurrió en el segundo gobierno de Caldera, cuando el presidente de PDVSA era Luis Justi, que Venezuela se acercó a los 3,5 millones de barriles. De modo que si vamos a medir la producción petrolera por el número de barriles, estas cifras son totalmente elocuentes. Pero claro, esto tiene una variable muy extraña. Les doy un ejemplo. A Caldera, el primer gobierno, lo sucede Carlos Andrés Pérez. Y Acción Democrática y Pérez estaban dentro de la prédica de Juan Pablo Pérez Alfonso. Esa prédica decía, voy a hacer una simplificación para que nos entendamos. El petróleo se va a acabar, cosa que no era verdad, pero ellos no lo sabían. El petróleo se va a acabar. Lo mejor que podemos hacer es producir cada vez menos petróleo y cobrarlo cada vez más caro. Entonces el paradigma no era la producción petrolera, era la reducción de la producción petrolera. De hecho, Pérez
Cuando termina su gobierno en el año 79, dice que uno de los logros de su gobierno había sido reducir la producción petrolera de los 3,5 millones de barriles a 2,200,000. Pero es que eso era lo que se creía en esa época. Entonces depende del paradigma con el que nos movamos, pues. ¿Cuándo se manejó muy bien la industria petrolera venezolana? Los 8 años que el presidente de PDVSA fue el general Rafael Alfonso Rabar. El general, que es el primer presidente de PDVSA, llevó una empresa inexistente a estar entre las 5 petroleras más grandes del mundo. Pero claro, el general la manejó como una empresa privada porque el general Alfonso Rabar no solo era un ilustre general venezolano, sino que era un ingeniero del MIT y un hombre que había fundado todas las empresas de Guayana: Alcasa, Benalún, Sidor, CBG, Edelca, Cadafe la fundó él, y lo había hecho siempre con criterios eh, empresariales mixtos. De hecho, todas estas empresas que nombré, Ferrominera también, eran empresas de capital mixto, donde en la mayoría de los casos el capital accionario mayoritario era privado, no era del Estado. Por supuesto, esas empresas funcionaban a las mil maravillas. ¿Qué ocurrió? El primer gobierno de Pérez, con aquella montaña de recursos, estatizó todas las empresas de Guayana. A la vuelta de 6 años estaban casi todas quebradas. Entonces, estos son temas importantes. Por eso la historia empresarial venezolana hay que verla, porque cuando ustedes estén en el poder, que eso alguna vez pasará, la historia nos sirve para no cometer los errores que ya se cometieron. Bueno, ya estamos llegando al final y antes de terminar yo quisiera hacerle una pregunta que justamente refiere a este último comentario. Sí, Es que muchos de los que estamos acá estamos en política porque de algún modo queremos que la historia cambie, ¿no? claro, Es la claro. principal motivación de nuestra entrega al país a través de este partido político que se llama Primero Justicia. ¿Qué recomendación nos daría usted para hacer eso, para ser un activo de la historia y no un pasivo de los acontecimientos? Bueno, el conocimiento histórico. Volvemos al principio, ¿no? ¿Cómo podemos ser un activo de la historia? Conociéndola para no incurrir en los errores que incurrimos cuando desconocemos la historia. Porque esto sí pasa. Si yo desconozco la historia, es muy probable que cometa los mismos errores que ya se han cometido. Por eso a mucha gente llama a la historia la maestra de la vida. Es la que nos permite entender la realidad desde una perspectiva más profunda, como también es la formación en ciencias políticas, en filosofía política, en economía, que es fundamental. Eh, todos estos aspectos son importantes de estudiar. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por habernos acompañado la tarde de hoy, por dedicarnos una hora de su tiempo, que sabemos que es muy, muy valioso. Y a todos los que nos acompañaron. En el mejor momento tuvimos 300 personas. Luego eso varía también por la conectividad. A veces se nos va la luz, va, viene, pero bueno, esto luego es insumo de formación para cada uno de nuestros militantes. Y de nuevo, bueno, muchísimas gracias a usted La orden. y a Muchas Fernando López, que fue el que nos hizo el puente para que esto fuera posible. Vale. Muchísimas gracias a todos y un saludo. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Luego, hasta luego.